Pierre de Fermat, un nombre que quizás no resuene tanto como el de Newton, Descartes o Pascal, pero que sin duda debería estar en la misma liga de los grandes genios matemáticos de la historia. Aunque menos conocido por el público general, Fermat es considerado el verdadero precursor del cálculo diferencial y cofundador de la geometría analítica. En este video, exploraremos cómo este matemático francés del siglo XVII, con su brillante mente y su incansable curiosidad, sentó las bases de muchas de las disciplinas matemáticas que conocemos hoy en día, dejando un legado que ha influido en generaciones de científicos y matemáticos. El celebérrimo y eminente matemático Pierre de Fermat nació un 17 de agosto del año 1601 hasta 1665. Se puede considerar a Fermat como el primer inventor de los nuevos cálculos. Lagrange y Laplace hacen remontar el origen del cálculo infinitesimal a los métodos de Fermat sobre máximos y mínimos y tangentes. Fermat concibió y aplicó las ideas directrices del cálculo diferencial 13 años antes de que naciera Newton y 17 antes de que naciera Leibniz. Resulta completamente justo reconocer la razón que asistía a Laplace al aclamar a Fermat como el verdadero descubridor del cálculo diferencial, así como codescubridor de la geometría analítica. Aunque menos conocido que Descartes y Pascal, sus dos grandes contemporáneos franceses, Fermat ocupa un lugar más considerado en el corazón de todos los matemáticos. Fermat ha sido uno de los grandes genios de la cultura francesa, una de las figuras más apasionantes de la historia de la ciencia y uno de los matemáticos más eminentes de todo tiempo y lugar. Puede decirse, con certeza, que la figura matemática de Fermat está en el origen de casi todas las disciplinas matemáticas que aparecen a lo largo del siglo XVII, el cálculo infinitesimal en sus dos vertientes, diferencial e integral, la geometría analítica, el cálculo de probabilidades y la teoría de números. Toda persona de cultura media ha estudiado que Newton y Leibniz inventaron el cálculo infinitesimal, Descartes la geometría analítica y Pascal el cálculo de probabilidades. Fermat es el ascendiente directo de todos estos descubrimientos. ¿A qué se debe, entonces, que Fermat no ocupe en la historia de estas disciplinas científicas el lugar que le corresponde? La respuesta a esta pregunta es múltiple y puede ir desde el más serio rigor histórico hasta la ironía. Fermat ha precedido en la raíz a Descartes, Pascal, Leibniz, Newton y otros matemáticos, pero estos científicos llegaron más lejos que el eminente sabio. Fermat dio el impulso inicial que es imprescindible para que toda doctrina científica empiece a prosperar, pero en realidad no forjó ninguna teoría en un cuerpo de doctrina sólido y acabado, plasmado en una obra cerrada y definitiva, como por ejemplo hizo Descartes en la geometría o Newton con los Principia. Roger Penn-André, profesor de matemáticas del Lycée Pierre de Fermat de Toulouse, la patria chica del genio matemático, ironiza en un discurso pronunciado el 22 de junio del año 1957, con motivo de la inauguración de una exposición sobre Fermat acerca del olvido en que ha caído la figura de Fermat. Fermat no ha conocido por parte del gran público el renombre de un Pascal, un Galileo o un Newton. Claro está que él no tuvo la precocidad de redescubrir a Euclides a los 15 años, no tuvo la fortuna de ser perseguido por la Inquisición, apenas participó en la Fronda, ni comulgó en exceso con el jansenismo. Y nunca soñó con recibir una manzana sobre la cabeza mientras contemplaba la luna. Falta imperdonable. Pero más allá de estas anécdotas más o menos vanas, Fermat fue uno de los grandes genios de Francia y uno de los matemáticos más extraordinarios de todos los tiempos. Ironías aparte, hay otras razones para comprender la oscuridad en la que cayó la figura de Fermat. Tras la lectura de los trabajos de Fermat, en particular su correspondencia, se puede afirmar que Fermat hacía matemáticas para saciar una irrefrenable afición y para satisfacer a sus amigos. Por eso Fermat no redactó casi nada de sus descubrimientos y rehusó su publicación, de modo que lo esencial de su obra fue desarrollada en su asidua correspondencia con los científicos coetáneos, Descartes, Roberval, Desargues, Midorgue, Cavalieri, sobre todo a través del padre Mersenne, y en los legendarios márgenes de sus libros. Es en sus brillantes epístolas, dando muestra de una inteligencia poderosamente sintética, donde inventa, descubre, explica, revela,
Demuestra y se bate con una contundencia argumental impecable en la defensa de sus intuiciones, ideas y demostraciones matemáticas. Aquí reside el poderoso atractivo que tiene la figura de Fermat para el matemático y sobre todo para estudioso de la historia de las matemáticas. A pesar de su grandeza como matemático, quizá comparable a los titanes, Arquímedes, Descartes, Newton, Leibniz, Euler o Gauss, Fermat es apenas conocido en los círculos de filosofía e historia de la ciencia, tal vez porque fue lo que se llama un matemático puro, tal vez porque tras su desaparición, las disciplinas matemáticas que creó o que contribuyó decisivamente a desarrollar, dieron un salto de gigante, oscureciendo la acción del adelantado pionero, quizá por las oscuras y múltiples vicisitudes que sufrieron la publicación de sus obras. Cualquiera que sea la razón, Fermat ha sido muy injustamente poco conocido. Por ejemplo, apenas es citado por Brunswick, editor de las obras de Pascal, en Les Étapes de la Philosophie Mathématique, o por Accoide en Estudios de Historia del Pensamiento Científico, que desarrolla amplios capítulos dedicados a Tartaglia, Cavalieri, Pascal, etc. Todavía sorprende más que no sea mencionado por sus compatriotas Voltaire en su diccionario filosófico y más imperdonable todavía que no sea citado por D'Alembert en el Discours Préliminaire de l'Encyclopédie donde se alude hasta 13 veces a Descartes, una a Pascal y 12 a Newton. Sin embargo, en el ámbito del público matemático, la figura de Fermat es casi mítica por sus geniales contribuciones a la asterisco teoría de números. Su nombre va asociado a uno de los más famosos problemas recién resuelto de la matemática, pero en general se desconocen sus decisivas incursiones y sus magníficas aportaciones en prácticamente todos los demás campos de la matemática, particularmente en los terrenos del cálculo infinitesimal y de la geometría analítica. No obstante, en los libros de Historia General del Cálculo Infinitesimal o de Historia General de las Matemáticas, se elogia enfáticamente a Fermat como el verdadero descubridor del cálculo diferencial y auténtico adelantado de los conceptos fundamentales del cálculo integral. Si importantes son los descubrimientos matemáticos de Fermat, no es inferior su relevancia histórica desde el plano metodológico. Fermat parte de un minucioso conocimiento de los clásicos griegos y arranca con profundas raíces en el pasado clásico para crear un estilo matemático que conduce el programa analítico de Vieta en los años 1540 hasta 1603, hasta las últimas consecuencias. Con ello, Fermat y Descartes, aunque con estilo y método bien diferentes, realiza la transformación del modelo griego estrictamente geométrico e instaura un modelo algebraico completamente nuevo, destilando un análisis algebraico que se convierte en un lenguaje y un instrumento de trabajo e investigación común hoy a todos los matemáticos, que sustituye las complejas y particulares construcciones geométricas euclídeas por la resolución general de los problemas mediante ecuaciones algebraicas y la demostración sintética que oculta la vía del descubrimiento por la derivación analítica. Fermat es uno de los principales artífices de la inflexión radical que presenta la matemática del siglo XVII respecto a la clásica griega, donde el afán demostrativo euclídeo da paso a la heurística de la creatividad y el descubrimiento. Lo que importa a Fermat es la obtención de métodos que permitan resolver de forma directa y operativa los problemas y escribirlos formalmente siguiendo la línea de la propia investigación geométrica, es decir, métodos que, al describir el proceso inventivo, enseñen a descubrir y rompan la clásica dualidad helénica invención-demostración ars inveniendi versus ars discerendi, que tiene lugar en dos estadios de tiempo y espacio sucesivos diferentes. Fermat pondera la heurística y busca afanosamente la fusión, en un único y puro acto intelectual matemático, el descubrimiento y la demostración. En todo este panorama juega un papel esencial la intervención del álgebra simbólica de Vieta, como instrumento inherente a la nueva disciplina matemática, la geometría analítica, que Fermat junto con Descartes introduce en el ambiente matemático, una poderosa herramienta de investigación y